Queridos amigos, hoy quiero hablarles sobre algo que durante años ha inquietado las mentes de historiadores y personas curiosas. Imagínense, dos grandes civilizaciones separadas por un océano de 12.000 kilómetros construyeron pirámides similares, utilizaron jeroglíficos y momificaron a sus muertos. ¿Es esto una casualidad o realmente existió algún tipo de conexión entre los antiguos egipcios y los mayas? Saben, cuando me encontré por primera vez con este tema en mis años de estudiante, me quedé simplemente asombrado. ¿Cómo pudieron personas que nunca se vieron crear cosas tan parecidas? Analicemos juntos qué es verdad aquí y qué es simplemente una hermosa leyenda. Comencemos con la pregunta más simple. ¿Pudieron siquiera encontrarse los antiguos egipcios y los mayas? Para esto necesitamos entender en qué época existieron estas civilizaciones. El antiguo Egipto es realmente una historia larga. Imagínense, esta civilización nació aproximadamente en el 32º siglo antes de nuestra era, cuando varias ciudades en el Valle del Nilo se unieron bajo el poder de un solo gobernante. Y existió durante más de 3.000 años. Esta época terminó solo en el 31º año antes de nuestra era, cuando los romanos conquistaron las últimas tierras egipcias. ¿Y qué pasa con los mayas? Los arqueólogos encuentran las primeras huellas de su cultura aproximadamente en el 2.º milenio antes de nuestra era. Pero aquí está lo interesante. La ciudad maya más antigua que lograron encontrar se llama Aguada Fénix. Se encuentra en el México moderno y fue construida entre los siglos X y VIII antes de nuestra era. Resulta que los egipcios y los mayas realmente vivieron en el planeta al mismo tiempo durante casi 2.000 años, así que teóricamente podrían haberse encontrado. Pero prácticamente esa ya es una cuestión completamente diferente. Por supuesto, lo que más asombra a la gente es la similitud de las pirámides. Yo mismo he estado muchas veces al pie de las pirámides egipcias en Giza y luego, muchos años después, subí por los escalones de las pirámides mayas en México. Y saben que, a primera vista, realmente son muy parecidas. Pero si observamos más atentamente, resulta que hay más diferencias que similitudes. Las pirámides egipcias son, en esencia, tumbas de faraones. Enormes sarcófagos de piedra donde descansaban las momias de los gobernantes junto con tesoros para la vida en el más allá. Pero las pirámides mayas se construyeron para propósitos completamente diferentes. Los mayas colocaban templos en la cima de sus pirámides. Allí subían los sacerdotes para realizar ritos religiosos, ofrecer sacrificios a los dioses, observar las estrellas. El pueblo se quedaba abajo y miraba estas ceremonias sagradas desde abajo hacia arriba. Resulta que las pirámides mayas eran más parecidas a escenarios de teatro, solo que religioso. Y hay otra diferencia importante. Si las pirámides egipcias tienen caras lisas, las de los mayas son escalonadas, como enormes escaleras. Aunque, para ser justos, hay que decir que la primera pirámide egipcia, la pirámide de Djoser, también era escalonada. Pero esto es más bien una excepción que la regla. ¿Y saben por qué diferentes pueblos eligieron precisamente la forma piramidal para sus grandes construcciones? Todo es muy simple. Si quieren construir algo alto y estable, lo más lógico es hacer una base ancha e ir estrechando gradualmente la construcción hacia arriba. Cualquier niño, jugando con bloques, entiende intuitivamente este principio. Así que no hay nada sorprendente en que diferentes civilizaciones llegaran a la misma solución. Otra similitud que se menciona frecuentemente es la escritura jeroglífica. Tanto egipcios como mayas realmente utilizaron símbolos dibujos para registrar información. Pero aquí es precisamente donde está la trampa. Los egipcios inventaron sus jeroglíficos aproximadamente en el 33º siglo antes de nuestra era.
Este fue uno de los sistemas de escritura más tempranos del mundo, que apareció casi simultáneamente con la escritura cuneiforme en Mesopotamia. Pero los mayas comenzaron a escribir con sus símbolos solo en el tercer siglo antes de nuestra era, 3000 años después. Pero lo más importante es que los símbolos mismos son completamente diferentes. He estudiado tanto los escritos egipcios como los de los mayas, y puedo decirles con certeza, no tienen nada en común, ni en forma, ni en significado, ni en principios de construcción. Si los mayas hubieran adoptado la escritura de los egipcios, obligatoriamente habrían quedado algunos signos similares, pero no los hay. Y aquí nos espera una verdadera sorpresa. Todos piensan que la momificación la inventaron los egipcios. Pero no es así. Las momias más antiguas del mundo no fueron encontradas en Egipto, sino en Sudamérica, en el desierto de Atacama, en Chile. La cultura Chinchorro comenzó a momificar a sus difuntos aproximadamente a principios del sexto milenio antes de nuestra era. Esto es 2500 años antes que los egipcios, aunque los métodos de momificación eran completamente diferentes. Los egipcios extraían los órganos internos, trataban el cuerpo con resinas especiales y lo envolvían en vendas de lino. Pero los habitantes de Atacama utilizaban tecnologías completamente diferentes. Es interesante que la momificación se practicó en todo el mundo, desde el Tíbet hasta Nueva Zelanda, desde las Islas Canarias hasta Alaska. Así que esto es más bien una necesidad humana universal de preservar el cuerpo del difunto que un préstamo de una cultura a otra. Pero donde realmente asombran las similitudes es en las representaciones religiosas y los mitos. Aquí hay tantas coincidencias que se me ponen los pelos de punta. Tanto egipcios como mayas creían que el mundo una vez estuvo cubierto de agua, de la cual luego apareció la tierra firme. En el mito egipcio, el dios Atum se levantó del océano primordial Non y bajo sus pies se formó el primer pedazo de tierra. Los mayas tienen una historia similar del mar en calma. Por voluntad de los dioses Tepehu y Gukumats, crecieron las montañas y apareció la tierra sólida. Coincidencias aún más sorprendentes se refieren al mundo de los muertos. Ambos creían que después de la muerte el alma se dirigía a un reino subterráneo, donde le esperaban toda clase de pruebas. Para los egipcios, este lugar se llamaba Duat, para los mayas, Xibalbá. El dios egipcio del sol Ra cada noche navegaba en una barca a través del mundo subterráneo de oeste a este, luchando contra la serpiente gigante Apop, que trataba de impedir la salida del sol. Y en los mayas, el dios del sol Kinichahau también cada noche viajaba a través de Xibalbá de oeste a este, pero se transformaba en un jaguar. Tanto egipcios como mayas consideraban que los difuntos debían pasar por varias puertas o casas de pruebas custodiadas por espíritus malignos. Solo respondiendo correctamente a las preguntas de los guardianes o pronunciando los hechizos necesarios, el alma podía continuar hacia los campos paradisíacos. Ahora la pregunta principal: ¿pudieron los antiguos egipcios llegar a América y transmitir sus conocimientos a los mayas? Algunos investigadores consideraron seriamente tal posibilidad. La hipótesis más conocida pertenece al escritor R.A. Yairasboy. Él supuso que en tiempos del faraón Ramsés III, en el 13º siglo antes de nuestra era, una expedición egipcia logró cruzar el Océano Atlántico y alcanzar las costas de México. Allí se encontraron con los olmecas, predecesores de los mayas, y les transmitieron sus conocimientos. Yairasboy incluso afirmaba que el misterioso país de Punt, a donde los egipcios regularmente enviaban expediciones por inciensos y productos exóticos, en realidad se encontraba en América. Pero los datos arqueológicos dicen lo contrario. De Punt los egipcios traían mirra,
madera de ébano, marfil, monos y pieles de leopardo. Todo esto es característico del África Oriental, no de América. Además, los egipcios, con toda su maestría, eran navegantes fluviales y costeros. Se las arreglaban perfectamente con botes en el Nilo. Navegaban por los mares Mediterráneo y Rojo, pero siempre se mantenían cerca de la costa. Cruzar el océano Atlántico en sus embarcaciones era prácticamente imposible. Hoy tenemos una herramienta poderosa para verificar las relaciones de parentesco entre pueblos: el análisis de ADN. Los científicos investigaron el material genético de los antiguos mayas encontrado en varios monumentos arqueológicos y lo compararon con el ADN de los descendientes modernos. Los resultados fueron inequívocos. Todos los mayas, tanto antiguos como modernos, proceden de pueblos asiáticos que hace milenios se trasladaron a América a través del Estrecho de Bering. No se descubrieron genes africanos o del Medio Oriente en su sangre. Más precisamente, hay una pequeña mezcla, alrededor del 7% de genes europeos y una cantidad insignificante de genes africanos, pero aparecieron solo después de la llegada de los españoles en el XVI siglo. Esto refuta completamente la hipótesis de antiguos contactos entre egipcios y mayas. Si tales contactos hubieran existido, obligatoriamente habrían quedado huellas genéticas. Entonces, ¿cómo explicar las similitudes sorprendentes en la mitología y las representaciones religiosas? Los científicos modernos consideran que aquí funciona el principio del desarrollo independiente. Cuando las comunidades humanas alcanzan cierto nivel de complejidad, comienzan a hacerse las mismas preguntas: ¿de dónde vino el mundo? ¿Qué pasa después de la muerte? ¿Cómo está estructurado el universo? Y como todas las personas viven en el mismo planeta, observan los mismos fenómenos naturales: la salida y puesta del sol, el cambio de estaciones, el movimiento de las estrellas. No es sorprendente que lleguen a respuestas similares. El sol para todos los pueblos era símbolo de vida y renacimiento. El agua era la base primordial de todo lo existente. El mundo subterráneo era el lugar a donde van los muertos. Antes, los arqueólogos se adherían a la teoría del difusionismo. Consideraban que todos los inventos importantes se hacían solo una vez y luego se extendían por el mundo. Pero ahora entendemos que la mente humana está organizada de manera bastante uniforme y diferentes pueblos son completamente capaces de llegar independientemente a las mismas ideas. Por supuesto, la historia está llena de enigmas, y quién sabe qué descubrimientos nos esperan aún. Tal vez mañana los arqueólogos encuentren algo que nos obligue a reconsiderar todas nuestras representaciones sobre las civilizaciones antiguas. Quizás se descubran nuevas evidencias de contactos entre continentes, de los cuales aún no sospechamos. Pero por ahora todos los datos científicos dicen que las similitudes entre los mayas y los antiguos egipcios son resultado de las características universales del pensamiento humano y no de antiguos viajes transatlánticos. ¿Y saben qué? Por esto la historia no se vuelve menos fascinante. Al contrario, es aún más sorprendente que personas separadas por océanos y milenios pudieran crear cosas tan parecidas y hermosas. Porque al final esto habla de que todos nosotros, independientemente del color de piel y lugar de nacimiento, en el fondo del alma somos muy parecidos. Y esto, tal vez, es el descubrimiento más importante de todos los posibles.